Hola jóvenes de Geodesia 1, ¿cómo están? Deseo que muy bien todos. Lo prometido es deuda, así que he generado este video para tratar de salvar los inconvenientes de conectividad que hubieron en algunos casos cuando se dio la clase virtual respecto a sistemas de referencia que usa la astronomía. Así que concretamente este video tratará ese tema, tratará de explicarlo en forma muy escueta para que el video no sea largo y fácil de que ustedes lo bajen. Cuando pensamos en sistema de referencia tenemos que pensar primero en los dos elementos que nos van a ayudar a construir el sistema de referencia, los dos elementos que llamaremos elementos fundamentales y que son una dirección que actuará como tercer eje del sistema y perpendicular a esta dirección un plano que actuará como plano fundamental del sistema. Claramente en la intersección de eje fundamental y plano fundamental vamos a tener el origen del sistema. Así que definidas estas tres cuestiones, eje y planos fundamentales y el origen del sistema, sobre el plano fundamental vamos a, por convención, definir una dirección que actuará como primer eje X del sistema. Por ejemplo, vamos a decir que el sistema arranca desde la dirección del norte o que el sistema arranca desde la dirección del sur. Por ejemplo, hay otras opciones, pero una vez que se ha definido el primer eje a 90 grados, ya sea en un sentido o sea en otro, vamos a definir el segundo eje y por tratarse justamente de un sistema cartesiano, es decir, los tres ejes tienen 90 grados entre sí. Ahora, en el caso de que el barrido para ir desde el eje X hacia la dirección positiva del eje Y, cuando el barrido es en el sentido de las agujas del reloj, entonces vamos a decir que se trata de un sistema retrógrado. Ahora, cuando el barrido desde la dirección del primer eje, la dirección positiva del eje X, es contrario a las agujas del reloj, entonces en ese caso el sistema será un sistema directo. Bueno, habiendo entendido esto y a esta altura espero que hayan entendido y se hayan posicionado en el espacio con los audios que se corresponden con Esfera Celeste, vamos a pasar a la presentación de sistemas de referencia usados por astronomía. Ustedes ya cuentan con la presentación, ha sido provista por la cátedra como material de estudio y vamos a trabajar sobre ella entonces. Una vez que se ha completado la aparición de todos los elementos en la diapositiva 1, vamos a observar que son 4 los sistemas que usa astronomía para fijar los astros. 4 sistemas básicos: el sistema horizontal local, el sistema ecuatorial local, el sistema ecuatorial celeste y el sistema eclíptico. Cabe hacer una acotación respecto del nombre. Por un lado, que siempre los sistemas van a tener el nombre del plano fundamental elegido. Así que claramente cuando uno está viendo o leyendo el nombre del sistema, ya sabe qué plano fundamental se ha elegido y en consecuencia cuál es la dirección fundamental del sistema. ¿Y por qué no el origen? Si hablamos de un sistema horizontal y el plano fundamental es el plano de horizonte, entonces ya puedo imaginarme que el eje fundamental, una dirección perpendicular, es la vertical y en consecuencia vertical y plano de horizonte se interceptan en el topocentro. Así que fíjense cómo con el nombre ya estamos construyendo gran parte del sistema. Por otro lado, los sistemas pueden ser absolutos o relativos. Acá están identificados como locales o no locales. La localidad significa que es un sistema construido en un lugar. Y volvemos al primer sistema, que es el más fácil de entender. No es lo mismo el horizonte que tengo yo acá en casa que el que tienen ustedes en sus hogares, ni el que está en China, ni el que está en Buenos Aires. Es decir, son todos horizontes o planos de horizonte distintos, lo cual significa que el horizonte se define en forma local. Eso hace que el sistema sea local. No solamente hablo del plano de horizonte, es local cuando en la construcción del sistema aparece
algún elemento que es propio del lugar donde yo me encuentro. En ese caso serán entonces sistemas locales. Cuando en la construcción del sistema no aparecen elementos propios del lugar donde yo estoy, del topocentro en el cual me encuentro, entonces estamos hablando de sistemas no locales. Y geodesia los va a llamar sistemas relativos locales o absolutos no locales. Habiendo pasado entonces ahora a la segunda diapositiva, nos encontramos con cuadros de texto que tienen cada uno el nombre de los sistemas. Si tocamos a cada uno de estos cuadros de texto, nos llevará a la descripción del sistema en particular. Vamos a empezar en orden por el sistema horizontal local. Entonces damos clic, nos lleva al sistema horizontal local y aparece este dibujo, que será un dibujo base, que lo deben tener claro después de haber escuchado la clase de esfera celeste, y que este dibujo, este gráfico, va a aparecer como base en la definición de los 4 sistemas de los cuales voy a hablar. En este dibujo nos encontramos con dos direcciones muy importantes: el eje del mundo o eje de rotación y la dirección de la vertical. Recordemos que el eje del mundo y la vertical de un topocentro nos están formando un plano que es el meridiano astronómico. Claramente, si imagino la esfera celeste tan grande o tan chica como yo quiero, podré visualizar la intersección del eje del mundo con la esfera, que nos generará lo que llamamos polo sur celeste, y la intersección de la vertical con la esfera celeste, que será el cenit celeste. Podríamos haber dicho que el eje del mundo intercepta a esta esfera celeste en polo norte celeste, polo sur celeste, pero como nosotros estamos en el hemisferio sur, y ya se los había comentado, siempre vamos a hacer referencia al polo sur, lo cual evidencia nuestra posición. Bien, por otro lado, con un tono más grisáceo, se ha materializado en la gráfica el plano de horizonte, que es perpendicular a la dirección de la vertical. Y entonces, meridiano astronómico con plano de horizonte se intersectan en una línea o en una dirección que se llama línea meridiana, y que la línea meridiana hacia un sentido apuntará hacia el norte y hacia otro sentido apuntará hacia el sur. Lógico, la Tierra es considerada como un punto para la astronomía. Y finalmente les comentaría que no está vista la línea este-oeste completa, solamente se ha materializado la parte de la línea este-oeste, la parte que va hacia el oeste. Recuerden que cuando nos ponemos en el topocentro mirando al norte, a la derecha tengo el este y a la izquierda tengo el oeste. El plano fundamental va a ser el plano de horizonte. Nos imaginamos ahora un astro y un círculo máximo que pasa por este astro. Este círculo máximo debemos pensar que lo vamos a construir con un plano que contenga a la vertical y que contenga al astro en cuestión. Así que, bueno, no he dibujado todo el círculo máximo, solamente he dibujado la parte que me es útil para hablar de las coordenadas en este sistema, las coordenadas horizontales locales. Pero siempre pensemos que en estos casos de sistema de referencia, los círculos máximos los vamos a construir con planos que contengan al eje fundamental del sistema que estamos usando y, en este caso, al astro, que es lo que queremos posicionar. Bien, una vez definido entonces el círculo máximo, si damos dos clics nos aparecen las coordenadas del sistema, que son el azimut, que es el ángulo que se mide desde el sur hacia el oeste. Fíjense que el sentido es en el sentido de las agujas del reloj, lo cual significaría que el sistema horizontal es un sistema retrógrado. Entonces el azimut empieza a crecer desde el sur, pasa por el oeste, cuando está exactamente en el oeste tiene 90, y cuando llega por ejemplo al norte ya tendrá 180. Un paréntesis: esta es la gran diferencia que tiene por ejemplo la astronomía con geodesia o con topografía. Es muy común que en geodesia o en topografía
arranquemos los azimuth desde la dirección del norte. Bueno, astronomía arranca desde la dirección del sur. Y por otro lado tenemos el segundo ángulo que posiciona al astro, que es el ángulo de altura, es la altura que tiene, altura angular, ¿no? Que tiene el astro respecto del plano de horizonte. Si está por encima del plano de horizonte, el ángulo de altura será positivo, si está por debajo, el ángulo será negativo. Bien, como una consideración de la presentación que estamos usando, cuando tocamos el círculo rojo que aparece acá, círculo anaranjadito en realidad, volvemos a la segunda diapositiva y ahí tenemos la opción de elegir el resto de sistemas de referencia. Vamos a pasar ahora entonces a hablar del sistema ecuatorial local. De nuevo entonces el mismo gráfico de base. Lo que sí, este sistema es un sistema que usa como plano fundamental el ecuador, así que daremos un clic y aparece el plano del ecuador, perpendicular al eje del mundo. Nos imaginamos el astro y ahora un círculo máximo que pasa por el astro. Recuerden que el círculo máximo lo vamos a encontrar como la intersección de la esfera celeste con un plano que contenga el eje fundamental, en este caso al eje del mundo, y que también pasa por el astro. Este eje contiene el eje fundamental y contiene al astro. Definidos estos elementos, estamos en condiciones de definir las coordenadas. Son dos las coordenadas que nos fijarán la posición de un astro en el sistema ecuatorial local. Uno es el ángulo horario y otro es la declinación. Respecto del ángulo horario, les comentaría que arranca a contarse desde el punto medio cielo. Recuerden de esfera celeste que el punto medio cielo es un punto que pertenece a esfera celeste y que resulta de la intersección en dicha esfera de el horizonte, del meridiano astronómico y de el plano del ecuador. Este es el punto medio cielo y este punto, que es el arranque del sistema, es lo que hace que el sistema ecuatorial sea local, porque el punto medio cielo, a partir de donde se empieza a medir el ángulo horario, es propio del lugar en el cual nos encontramos. Bien, respecto de la declinación, vamos a decir que la declinación es positiva cuando estamos en el hemisferio norte y negativa cuando estamos en el hemisferio sur, así que para el astro planteado en este caso tenemos ángulo horario positivo y declinación negativa. Bien, para definir el sistema ecuatorial celeste, claramente debemos pensar en que tiene que aparecer el plano del ecuador en la gráfica, pero también va a aparecer el plano de la eclíptica del Sol, representado una parte de este plano. Recordemos que la intersección del plano de la eclíptica con el plano del ecuador nos da dos puntos. A nosotros nos interesa el que está puesto en la gráfica, que se trata del punto gamma, el punto vernal. Por otro lado, imaginamos el astro y el círculo máximo que contiene el astro. Este círculo máximo lo hemos generado con un plano que también contiene al eje del mundo y estamos en condiciones ya de definir y visualizar las dos coordenadas que van a posicionar al astro en el sistema ecuatorial celeste. Por un lado tenemos la ascensión recta que se cuente desde el punto vernal y por otro lado tenemos la declinación que será positiva para el hemisferio norte y negativa para el hemisferio sur. Deberíamos observar que la declinación acá definida es exactamente la misma que se usa en el sistema ecuatorial local. En este momento nos hemos desprendido totalmente de elementos que son propios del topocentro o del lugar. Así que el sistema ecuatorial celeste no es un sistema local. Trataremos finalmente el sistema eclíptico. Para ello, partiendo del gráfico de base, imaginamos el plano del ecuador y fundamentalmente el plano de la eclíptica, porque va a ser el plano fundamental del sistema. Vemos en rojo una nueva dirección
que es justamente la dirección perpendicular al plano de la eclíptica, que es el eje de la eclíptica, el eje fundamental del sistema. Y recordemos que la intersección de plano de la eclíptica con plano del ecuador nos genera un punto, que es el punto vernal, que es de nuestro interés. Entonces ahora imaginamos el astro, el círculo máximo que contiene al astro. Claramente el círculo máximo será la intersección de un plano que contiene el astro y al eje fundamental, en este caso, que es el eje de la eclíptica. Y estamos en condiciones de visualizar las coordenadas una vez que hemos definido estos elementos. Por un lado tenemos la longitud eclíptica y por otro lado tenemos la latitud eclíptica. La longitud eclíptica se mide desde el punto gamma y hasta el pie del círculo máximo en el plano de la eclíptica. Y por último, la latitud eclíptica se mide como el ángulo que va desde el plano de la eclíptica hacia el astro. En este caso, por definición, la latitud eclíptica resulta ser negativa. Hemos repasado los 4 sistemas que usa astronomía para fijar los astros. Hemos definido los tipos de coordenadas que se usan en cada uno de estos sistemas, pero debo advertirles de que esto ha sido en forma muy rápida, muy escueta. Yo les sugiero que vean y relean los apuntes. En realidad vean el video como un complemento a los apuntes que les facilite o que les facilita la comprensión, pero no dejen de acudir a los apuntes. Y finalmente jugaría, antes de terminar, un poquito con vuestra imaginación, y es a través del siguiente ejercicio. En algún momento les dije que astronomía se aleja tanto que ve a la Tierra como un punto. Bueno, ahora nos vamos a imaginar más lejos, nos vamos a alejar mucho más, de modo tal de que ahora Tierra y Sol los vemos como un punto. ¿Y por qué no ver como un punto todo el sistema planetario? Entonces, por ahí existe la posibilidad de pensar que algún sistema, en vez de tener el origen en el centro de la Tierra, lo tiene en el centro del Sol. Pero en definitiva sería lo mismo, porque es un punto desde donde lo estamos viendo. Bien, luego ver el video, leer los apuntes, como siempre, Federico y yo a vuestra disposición para cualquier consulta o duda que pudiera surgir.